Os damos la bienvenida a la presentación del Anuario de los Mercados y la Competencia 2025 y homenaje a María Álvarez San José, y da la bienvenida institucional la presidenta de la CNMC, Cani Fernández Vici. Buenos días a todos. Es un honor daros la bienvenida a la presentación de la primera edición del Anuario de los Mercados y la Competencia, una publicación que hoy inicia una nueva etapa bajo el impulso y la coordinación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Este anuario es heredero de una obra con una larga vida y una gran y valiosa trayectoria. El Anuario de Competencia, editado desde 1996 hasta 2023 por la Fundación ICO en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. Quiero expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible aquel proyecto y muy especialmente a su director durante tantos años, que hoy nos honra con su presencia, Lluís Cases. Gracias a su liderazgo y al esfuerzo conjunto de la Fundación ICO y de tantos autores y colaboradores, muchos de ellos hoy presentes, entre los que me incluyo, curiosamente, en mi anterior etapa, el Anuario de la Competencia se convirtió en una referencia imprescindible para el estudio y la reflexión sobre el derecho y la política de competencia. La CNMC asume ahora con entusiasmo y con pasión la responsabilidad de darle continuidad, con ese deseo de reforzar su proyección, su visibilidad y su utilidad para todos los que nos dedicamos al análisis y la defensa de la competencia y de la legislación y regulación eficiente de los mercados. Nuestro propósito es claro, que este anuario se convierta en un espacio de encuentro entre la reflexión académica, la defensa de la competencia, la promoción de la competencia, la práctica regulatoria y la realidad empresarial. El Anuario de los Mercados y la Competencia será una obra anual de acceso libre y gratuito, disponible a través de nuestra nueva página web, y esperamos que se convierta en un punto de referencia para investigadores, profesionales y ciudadanos interesados en el funcionamiento competitivo de los mercados. Esta primera edición de 2025 está dedicada a un tema de gran actualidad: la transformación digital y la política de competencia. Las aportaciones de los autores que participan en este volumen reflejan la diversidad y la complejidad, los desafíos que nos enfrentamos en esta materia, desde los semiconductores hasta la nube, desde la economía del dato hasta la inteligencia artificial, desde la actuación de las grandes plataformas hasta la respuesta institucional a nivel europeo e iberoamericano. Con iniciativas como este anuario, la CNMC reafirma su compromiso con la promoción de la competencia y con el impulso de un marco regulatorio que combine innovación, eficiencia y equidad, y también con nuestra relación con la academia. Porque solo con mercados abiertos y reglas claras podremos garantizar que la transformación tecnológica beneficie realmente a los consumidores y a la sociedad en su conjunto. Quiero agradecer el esfuerzo de todas las personas que han hecho posible que hoy tengamos este anuario, desde los autores que han colaborado en la primera edición hasta los miembros del Consejo Científico y del Consejo de Redacción y todo el equipo de la CNMC que ha hecho posible que hoy estemos presentando esta primera publicación. Antes de concluir, permítanme añadir un reconocimiento muy especial. Hemos querido que esta primera edición esté dedicada a María Álvarez San José. María ha sido una compañera ejemplar y un referente indiscutible del derecho de la competencia. Su trayectoria ha dejado una huella profunda en la CNMC y en todos los que hemos tenido el enorme privilegio de trabajar a su lado. Este anuario lleva también su impronta y lo hacemos con enorme cariño y profunda admiración. Les invito a leer el anuario, a debatir hoy aquí sus propuestas y a seguir construyendo juntos un entorno económico más competitivo, más innovador y más equitativo. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes. Efectivamente, hoy tenemos esta presentación del Anuario de los Mercados y la Competencia. Es un gran placer, la verdad, compartir con todos vosotros el resultado de un trabajo colectivo y además colectivo en el sentido amplio, porque ha habido mucha gente involucrada para conseguir que hoy estemos aquí presentando el anuario y también para hacer este acto de presentación.
y que creemos que simboliza muy bien el compromiso que tiene la CNMC con este análisis riguroso de los mercados, con la colaboración con la academia y con la reflexión de los retos que están afrontando ahora mismo nuestras economías, incluso ya más allá, nuestras sociedades en sentido amplio. Esta vocación que tiene el anuario de servir como punto de encuentro entre expertos de la academia, expertos de instituciones y también expertos del ámbito privado, también la ampliamos a una vocación de tender puentes y fomentar el diálogo entre distintos ámbitos geográficos, ámbitos geográficos que son esenciales para la CNMC y las instituciones españolas, como es América Latina, la Unión Europea y desde luego también España. Y en este ámbito geográfico pues hemos incorporado a distintos autores para hablar del tema de grandísima actualidad como es la transformación digital. Efectivamente, hablar de chips, de servicios en la nube, de plataformas, de datos e inteligencia artificial pues, y en general de transformación digital es hoy casi una obligación. Están redefiniendo de forma drástica las reglas del juego en prácticamente todos los sectores de la economía y además son cambios que están sucediendo a gran velocidad, a una velocidad a la que quizás no estábamos acostumbrados, tanto reguladores como en general la sociedad, a adaptarnos a nuevas tecnologías. Por tanto, hay un debate muy intenso sobre cómo deben reaccionar nuestras sociedades, nuestras instituciones también, ante estos cambios para, por un lado, aprovecharnos y beneficiarnos de la mejor manera posible de todos estos cambios tecnológicos y por otra parte, a la vez, afrontar los retos que plantean, que son muy importantes, de tal manera que podamos minimizar los riesgos que llevan las nuevas tecnologías. Así pues, el anuario hace aportaciones que creo que son muy interesantes a este debate. El anuario que presentamos hoy contamos con aportaciones, la verdad, de autores de primer nivel y tratan con detalle estos beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías en el mundo digital. En particular, se inicia el anuario con un primer artículo de Xavier Vives que analiza el impacto de la digitalización, el Big Data y la inteligencia artificial en mercados y competencia. Continúa Judith Arnal analizando la relación entre innovación, dependencia tecnológica, autonomía estratégica en el ámbito de los microchips. Luego, Renata Sánchez de Loyano y Javier Martín escriben sobre los servicios en la nube. Eugenio Olmedo aborda la relación entre el derecho de la competencia y la llamada economía del dato. Alejandro González, Raquel Tárrega y Sergio Vela estudian la interacción de la economía digital con la economía conductual, ya que en el ámbito digital cada vez más vemos la utilización de nudges, incluso patrones oscuros a veces que afectan mucho al funcionamiento de los mercados. Philip Dimakopoulos y Lluís Saurí repasan la respuesta y las actuaciones dentro de la Comisión Europea en el ámbito digital, tratando aspectos tan relevantes como la DMA. El siguiente artículo de Andrea Marván, presidenta de la COFECE de México, ofrece una visión muy valiosa y muy interesante sobre la experiencia latinoamericana en materia digital. Micaela Arias repasa los retos que hay en control de concentraciones en este ámbito digital. Francisco Roch analiza la resolución del caso Booking, Pablo Velasco el caso Amazon y Apple Brand Gating y finalmente en la parte digital Daniel Ollé, Juan Diego Otero y Virginia Rodríguez analizan la evolución de la regulación de las comunicaciones electrónicas ahora que estamos en este momento de transformación digital. El anuario, además del tema del año, del tema central, también hemos incluido una sección que hemos llamado En clave abierta, en la que introducimos algunos artículos que también tienen interés, pero que no están relacionados, bueno, que tienen gran interés y que no están relacionados con el tema central del año. Y este año tenemos dos en particular. Iván Santos y Andrés García, que estudian los avances en la liberalización ferroviaria. Y finalmente tenemos un artículo de Rafael Sánchez Aristi y nuestra muy querida María Álvarez San José, a quien le hemos dedicado este anuario, que estudian y proponen una reflexión sobre la liberalización de los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual. La verdad es que son unos artículos, yo creo que excelentes, tanto individualmente como en su conjunto. Hacen una obra que es de enorme interés para todos los profesionales, tanto de la economía, del derecho, de la regulación, de la competencia, de ámbitos digitales, yo diría que en general para la sociedad. Por tanto, les animo a leer el anuario y también quiero unirme al agradecimiento, al esfuerzo de todas las personas que han hecho posible esta publicación y este acto de hoy en día y esperamos pues, que este fomento del intercambio de ideas en materia de derecho, economía, de regulación, de competencia nos ayude a todos a encontrar pues, mejores ideas, a buscar
pues fórmulas y caminos para avanzar ante esta transformación digital, de tal manera que pues fomentemos un entorno con mejores políticas públicas y unos mercados más eficientes y competitivos en beneficio de todos nosotros. Y sin más, pues os invito también a leer el anuario y os agradezco mucho vuestra presencia. Muchas gracias. Presidenta, consejeros, señores, amigos. La verdad es que los que me conocen, aquí hay mucha gente que me conoce, saben que no soy muy dado a los discursos, soy dado al trabajo constante, pero cuando me llamaron de la Comisión Nacional para intervenir en este acto, pues la verdad es que me hizo una ilusión bárbara, una ilusión especial, ¿no? Y agradezco profundamente, ¿no?, que se me ha dado la oportunidad de participar en este acto muy significativo, ¿no? Quería reflexionar desde una presión personal, ¿no?, mi visión como director de este proyecto con el que he envejecido, porque este proyecto empezamos en el año 95, siglo pasado, ahora hablamos de nuevas tecnologías, ¿no?, y digitalización, ¿no? Pues claro, imaginen ustedes, ¿no?, 28 años, 29 años de trabajo constante, ¿no? Quería 4 ideas muy breves y empezar por el agradecimiento, ¿no? Agradecimiento porque la Fundación ICO, el ICO, desde Fernando Becker, con el que empezamos este proyecto hace, insisto, muchísimos años, y con todos los directores, presidentes del ICO, directores de la Fundación, los trabajadores de la Fundación, el apoyo ha sido decisivo para que este proyecto siguiese adelante y le diese el valor que tiene, como la presidenta apuntaba, ¿no? Agradecimiento también a la Universidad Autónoma de Barcelona. La verdad es que en la Autónoma llevo 36 años dando clases y ha sido un espacio de trabajo y de reflexión que me ha permitido hacer este tipo de proyectos. Agradecimiento también a esta institución, porque también ha sido un apoyo importante durante estos años en el proyecto del anuario, con intervención de prácticamente todos los presidentes de la institución, con intervención de muchos profesionales de la misma, cediendo la sede para presentaciones. Agradecimiento también a mis maestros universitarios ya fallecidos, Ramón Parada, Manuel Baibé, son mis maestros, profesores catedráticos de Derecho Administrativo. Ellos me empezaron en este mundo, me acuerdo en el año 88, 88, Manuel Baibé me pasa un papel para que empiece a trabajar y era el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que estableció en el 89, ¿no? Gracias a Ramón y a Manuel yo empecé en este mundo universitario y la verdad es que aprovecho la ocasión para transmitir mi agradecimiento a ellos, ¿no? Y en especial agradecimiento a todos los colaboradores. Como decía antes la presidenta, son decenas, cientos de profesores, economistas, abogados, magistrados, personal de la administración pública, que han dedicado tiempo, muchas veces tiempos de fines de semana, tiempos nocturnos, ¿no?, a trabajar y a reflexionar, ¿no? Y realmente estos colaboradores son los que han dado valor al anuario. Son, sin fin, más de 270 colaboraciones acumuladas que le dan una perspectiva y una evolución muy significativa, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que han dedicado tiempo a seguir profundizando en la reflexión y análisis de la competencia, ¿no? Y un especial recuerdo a los colaboradores que ya no están, en especial a María, a la cual después, como antes comentaba la presidenta, pues se le va a rendir homenaje, pero también hay otros compañeros que nos han dejado y a esos que hoy no están aquí con nosotros, pues un especial recordatorio, ¿no? Es que vas dejando gente por el camino y cuando levantas, pues siempre es importante pensar en ellos y darles el valor, ¿no?, y el significado que tienen sus aportaciones, ¿no? La segunda idea es profunda satisfacción por la continuidad. Cuando hace un par de años la Fundación ICO me planteó la posibilidad, yo la verdad fui un entusiasta de esta idea, como antes apuntaba la presidenta, de que el anuario evolucionase hacia un proyecto impulsado, dirigido por esta institución, ¿no? Creo que el anuario está en el mejor sitio donde puede estar y creo que para mí es una profundísima satisfacción que esto tenga continuidad, porque la continuidad es lo que da sentido a este proyecto. Permítame una aportación personal mía, muy personal, orgullo, ¿no? Es decir, yo he tenido una vida académica y profesional larga, intensa, normalmente cosas muy positivas, hay días que no son tan positivas, ¿no? Las vidas son largas y tienes a veces cosas no negativas o cosas no tan positivas. Si miro hacia atrás, ¿no?, el trabajo del anuario para mí es un orgullo inmenso. Es decir, haber podido participar, impulsar, ¿no?, este proyecto para la profusión y el debate en los temas de competencia es de las cosas que
pues que sin duda marcan mi trayectoria profesional y me siento extremadamente orgulloso, muy feliz y muy contento de haber podido participar, impulsar este proyecto. Y por último, constancia y perseverancia. Este proyecto requiere mucha constancia y mucha perseverancia, no es fácil. Este proyecto surge para promover el debate en temas de competencia, y tanto de la perspectiva económica como jurídica, ¿no? Pero no es un debate porque sí, sino es un debate para conseguir una mayor promoción efectiva de la competencia en nuestro país, ¿no? Es decir, es un debate que se ha abordado desde distintas perspectivas muy variadas, temáticas muy diversas, con una libertad o con una margen de maniobra a los autores amplio. El único hilo común de todas las aportaciones era la necesidad de la promoción de la competencia. Y uno se puede preguntar cuál es el porqué y por qué tenemos que hacerlo. Pues porque, como ustedes saben ya, porque la gran mayor parte de hoy son profesionales y expertos en temas de competencia, la competencia hay que cuidarla. La competencia es un bien muy preciado, la competencia hay que cuidarla. La competencia tiene muchos enemigos. La competencia es un elemento esencial para el bien común. Frente al bien particular está el bien común, el interés general, y los que trabajamos en temas de competencia, sin duda, servimos cada uno desde su perspectiva al bien común, que es el bien del progreso, el bien de la evolución de nuestra sociedad en aras a un mejor entorno, ¿no? Estoy sin duda convencido que el anuario ha intentado participar en esta lucha, y me refiero a lucha constante, permanente, en esta defensa del bien común, y estoy convencido, como digo, que esta nueva etapa persistirá en esta línea porque es necesaria para lograr una mayor competencia efectiva en España, de la cual derive una mayor defensa del interés general. Muchas gracias. Pues nada, damos el inicio a la mesa redonda titulada Implicaciones de los mercados digitales para la regulación y la competencia. Me gustaría comenzar en cualquier caso pues, con mi máximo cariño a familiares y amigos de la homenajeada que tenemos aquí de María Álvarez, amigos entre los que nos encontramos muchos de los aquí presentes, y agradecimiento también a todas las personas que han hecho posible que tengamos anuario y evento y aquí en CNMC, que han sido muchas y han dado mucho trabajo. Presento a los ponentes. A mi derecha, Xavier Vives, profesor de Economía y Finanzas en IES Business School. A su derecha, Judith Arnal, investigadora principal en el Real Instituto Elcano y el Center for European Policy Studies. Y al final del todo, Pablo Velasco, inspector de competencia en la CNMC. Entonces, comenzamos. Vamos a tener un debate entre los autores y posteriormente esperamos que haya tiempo para alguna pregunta. Os pediría en principio comenzar con un breve resumen de vuestro artículo. El director de promoción, Alfonso Camba, ya ha mencionado un poco la temática, pero si queréis en un par de minutitos, comenzamos por ti, Xavier. Nos resumes un poco de qué va tu artículo para que la gente le pique el gusanillo y se lo lea en el anuario. Sí, ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto. Primero, muchas gracias, agradecer a los organizadores, a la comisión que me invitara primero, ¿no?, a participar en este anuario, ¿no?, que es bastante voluminoso. Y también, naturalmente, hoy aquí. O sea, muchas gracias. Participé con Luis en algunos de los primeros informes, de los primeros anuarios. Ahora me estaba recordando que era quizás sobre un tema de competencia bancaria. O sea, ahora quizá podría escribir otro, ¿no? Sería también interesante. Me piden, ¿no?, un pequeño resumen, ¿no?, del artículo. En el mundo de hoy, cuando a uno le piden un pequeño resumen de un artículo, lo que hace es ponerlo en el ChatGPT, pedirle que haga un resumen ejecutivo y un PowerPoint. Y esto es lo que ha hecho. Y no lo ha hecho mal. He de decir que no lo ha hecho mal. Es decir, según el ChatGPT,
me dice, o sea que el artículo es como un panorama general de lo que se ha dicho. Dice que la tesis central y los elementos principales del artículo es explicar las implicaciones de la digitalización, del Big Data y cómo la inteligencia artificial reconfigura la competencia en los mercados, cómo se pasa de lo que antes llamábamos mercados digitales a la economía digital, que ahora lo impregna, digamos, impregna toda la economía. El otro punto central que indica es que los efectos de red que hay en la economía digital y las economías de escala dinámicas, por ejemplo, la curva de aprendizaje, ¿no?, ejemplificada, por ejemplo, en el algoritmo de Google de búsqueda, ¿no?, que cuanta más búsquedas hace, pues más se puede refinar y se mantiene, ¿no?, digamos, como el líder hasta ahora. Ahora veremos, ¿no?, con la inteligencia artificial lo que pasa. Estos elementos de la economía digital pues llevan a una inclinación hacia la dominancia en los mercados e incluso a estos mercados, ¿no?, que llamamos winners take all, o que digamos que el ganador se lo lleva todo. Y por tanto que tiene implicaciones pues para la defensa de la competencia y la regulación. El tercer punto que indica el ChatGPT es que estas tecnologías pues tienen grandes beneficios de eficiencia, de reducción de fricciones y también de mejorar el emparejamiento, el matching, digamos, pues entre los que ofrecen un producto y los que le demandan, etc. Y todo esto no se lo he inventado, está en el artículo, pero también riesgos, tiene riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Pues poder de mercado, incremento del poder de mercado, una mayor facilidad de discriminación de precios y de discriminación de los distintos y, por tanto, de extracción del excedente del consumidor por parte de las empresas, posibles pérdidas de privacidad o tensiones entre los objetivos de competencia, seguridad y privacidad, y aparte también desinformación, aunque no es la tesis fundamental de aquí. Simplemente ahora lo que haré es un poco de guión de lo que hay en el artículo, por si después os interesa leerlo. Abundo en lo que hay detrás de la economía digital. Intento explicar un poco cuál es el modelo de negocio de las diferentes Big Tech, es decir, el modelo de negocio pues, de Apple, el de Amazon o el de Google, o el de Microsoft, no es el mismo. Y entonces, por ejemplo, el nivel de importancia de los efectos de red en estos distintos modelos no es el mismo. En algunos es muy importante, en otros no es tan importante. Y esto, claro, tiene implicaciones después para el tipo de competencia y para las estrategias de entre las empresas incumbentes y posibles entrantes. También comento este auge de las empresas superestrella, ¿no?, y cómo llevan, no digamos, a la concentración del mercado, cómo se puede modificar las estructuras de mercado en donde cobran mucha importancia lo que llamamos los guardianes de acceso, ¿no?, los gatekeepers, entonces que simplemente son estas plataformas en las que tanto los oferentes como los que ofertan los productos como los que los demandan tienen que pasar por la plataforma y, por tanto, la plataforma es el guardián de acceso para unos y para otros y las implicaciones de competencia que tiene. Naturalmente, entonces, la interoperabilidad de estas plataformas puede ser crucial para el nivel de competencia y también los costes, digamos, de cambio de una plataforma a otra. Después también comento brevemente cómo ha habido un nuevo activismo de defensa de la competencia, cómo se ha visto que la defensa de la competencia y incluso las leyes de competencia y las regulaciones de la competencia habían quedado atrás en relación al cambio tecnológico, que va mucho más rápido, ¿no? Entonces, cómo pueden reaccionar, comentar que después tenemos ocasión seguramente, ¿no?, la Ley de Mercados Digitales, la Digital Market Act de la Comisión Europea. También comento brevemente el nuevo activismo, sobre todo de la administración Biden en Estados Unidos, que ha sido rechazado en parte, pero en parte importante por los tribunales,
y por tanto que aquí ha habido también algunas tensiones interesantes. Naturalmente la inteligencia artificial, esto lo dejo para más adelante y acabo diciendo, bueno, que digamos lo que el artículo acaba, y el ChatGPT también lo recoge, que uno de los retos principales de las autoridades de competencia es asegurar la capacidad disruptiva, que la capacidad disruptiva de la tecnología sirve al bien común. O sea, este es uno de los retos centrales. Para esto necesita eliminar obstáculos de los intereses establecidos, digamos los gremios, y puedo pensar en algún gremio que después lo podemos discutir, y cómo esto pues, puede redundar en el beneficio de la sociedad y gobernar las tensiones entre los distintos objetivos que puede haber. Muchas gracias. Vamos ahora a Pablo Velasco. Bueno, el artículo, bueno, primero agradeceros, ¿no?, tanto la colaboración dentro del anuario como la invitación a la mesa redonda. En mi caso, el artículo trata sobre la decisión de Amazon Apple Brand Gating, que es una decisión que adoptó el Consejo de la CNMC en julio de 2023 y que llevamos en la Subdirección de Sociedad de la Información. El caso es un caso interesante desde el punto de vista, digamos, digital, porque se sancionan una serie de prácticas que están muy relacionadas con este tipo de mercados, ¿no? Y en concreto voy a destacar tres, que son además las que dan nombre al artículo. Una estaba relacionada con comercio electrónico, que básicamente esta conducta lo que se sancionó es que Apple elegía un reducido número de vendedores, que son los que podían utilizar junto a Amazon, Amazon.es, para vender productos de Apple. Una segunda conducta, que era una restricción a la publicidad en línea. En este caso, cuando buscábamos un producto de Apple en Amazon, los espacios publicitarios que aparecían estaban reservados los primeros a productos de Apple. Y una segunda pata, digamos, de esa misma conducta, que era que Apple le había dado a Amazon una lista de empresas competidoras que en ningún caso podían aparecer en los espacios patrocinados. Y luego había una tercera conducta, que era relacionada con el marketing, que es que Apple le prohibía a Amazon contactar a sus propios clientes para realizarles ofertas personalizadas. Es decir, que si, por ejemplo, un cliente de Amazon.es había comprado un iPhone, un año más tarde, Amazon no le podía dirigir porque estuviera en oferta un Samsung, una oferta solo con el Samsung. Podía hacer, digamos, una oferta general, pero no podía hacer una oferta específica, ¿no?, competidora. Sin entrar en detalles de la valoración jurídica, porque está resumida en el artículo, simplemente decir muy interesante porque se hace toda una explicación muy detallada de qué es un acuerdo vertical y cómo se sanciona. Además, tuvo una complejidad técnica adicional, y es que en ese momento cambiaban las normas de verticales y hubo que jugar con los dos marcos normativos. Sí me gustaría centrarme, o he aprovechado el artículo para ver qué había sucedido con posterioridad a esta decisión, ¿no? Y, por ejemplo, me voy a centrar solo en uno de los aspectos, que era el de la publicidad en línea. Y en este caso nosotros nos habíamos basado en un estudio que había realizado la CNMC en 2018-2019, en el que decía que la cuota del mercado de publicidad, un 70-80% la tenían Google y Facebook, pero que había un operador que era Amazon que llegaba casi al 10% y como que había ido creciendo, ¿no? Nosotros encontramos algunas evidencias, era muy difícil medirlo, pues no, porque era más complicado, pero había evidencias de que ese papel había aumentado, ¿no? Y luego lo último que sucedió en relación con esto es que cuando se aprobó la DMA, que hablaremos luego de ella, pero la Ley de Mercados Digitales, se designó a Amazon como guardián de acceso en relación con la publicidad, y esto tuvo lugar 2 semanas después de la resolución del Consejo. Es decir, digamos que lo que ya se había apuntado en ese estudio de la CNMC, que venimos un poco a confirmar en la resolución, se apuntaló prácticamente de manera simultánea. Ya por terminar, bueno, pues se impusieron 150 de forma conjunta unos 194 millones de euros, que creo fueron casi 150 para Apple y 50 para Amazon. Y, por contextualizarlo, es la tercera multa más alta en la historia de la CNMC, que solo fue superada por constructoras y la reciente de Booking, que como sabéis es más de 400 millones de euros en ese caso. Ahora mismo, que ha ocurrido también con posterioridad, porque se ha recurrido ante la Audiencia Nacional y en principio estamos esperando la resolución.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Judith. Muchas gracias, buenos días y bueno, muchísimas gracias a la CNMC por haber contado conmigo tanto para el anuario como para este evento y en especial a la Subdirección General de Informes, bueno, a Alfonso, que de aquellas estaba ahí, Pedro Hinojo, Renata Sánchez de Loyano y Sergio Vela, que tuvieron que aguantar mis actualizaciones de artículo porque efectivamente mi artículo trata sobre semiconductores, que es una materia que en estos momentos está muy sujeta a cambios. Entonces yo en el artículo lo primero que hago es tratar de explicar por qué los semiconductores son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Sin los semiconductores no podríamos desempeñar y desarrollar nuestras vidas tal y como las tenemos concebidas ahora. Y a continuación lo que hago es explicar la ley de Moore. La ley de Moore es la constatación de una regularidad empírica por la que el número de transistores en un semiconductor se duplica cada 2 años, mientras que el coste de cada transistor se reduce dramáticamente. Entonces, esto implica que en la industria de semiconductores hay fuerzas muy potentes en innovación y constituye, curiosamente, barreras de entrada para otras empresas. Para cuando una empresa quiere entrar en la industria de los semiconductores y adquiere el know-how suficiente, las incumbentes ya están en otra etapa más avanzada de desarrollo tecnológico. A continuación, lo que hago es explicar la cadena de valor de los semiconductores de manera muy simple. Básicamente me refiero a 4 eslabones. Por un lado, el diseño, que está también muy relacionado con la I+D. Luego, la fabricación de las máquinas litográficas, que son fundamentales para el tercer eslabón de la cadena, que es la propia manufactura de los semiconductores, y ya para terminar el eslabón de la cadena de valor que tiene un menor valor añadido es el del ensamblaje, testaje de los semiconductores. Entonces, la historia de los semiconductores creo que es muy interesante en estos tiempos geoeconómicamente complejos porque muestra cómo durante la segunda mitad del siglo XX hubo claras tendencias a la globalización que llevaron a la distribución de la cadena de valor de los semiconductores a lo largo de todo el mundo y cómo en estos momentos hay tendencias desglobalizadoras que están llevando a la repatriación de esta cadena de valor, ¿no? Entonces, vemos cómo los semiconductores inicialmente nacieron en Silicon Valley, pero enseguida las empresas estadounidenses se dieron cuenta de que era mucho más eficiente económicamente separar la cadena de valor en países que tenían ventajas comparativas y esto iba a generar ganancias de eficiencia. De modo que grosso modo, el diseño, que es la parte de la cadena de valor con mayor valor añadido, se mantuvo en Estados Unidos y a día de hoy pues, tenemos Nvidia, ¿no? Que es la empresa además de mayor capitalización bursátil a nivel global y es la que se encarga del diseño, entre otras cuestiones, de los chips de inteligencia artificial. La parte de las máquinas litográficas quedaron concentradas, entre otros países, en Países Bajos, de la mano de la ya famosa ASML, que es la que produce máquinas litográficas ultravioletas extremas, que son fundamentales para el siguiente eslabón de la cadena de valor, donde las empresas que generan mayor valor añadido y están más avanzadas son la taiwanesa TSMC y la surcoreana Samsung. Y ya para terminar, la parte de ensamblaje, testaje y empaquetado está en algunos países del sudeste asiático. Entonces, a continuación lo que hago es explicar cómo esta tendencia al reparto de la cadena de valor está cambiando de la mano, entre otras cuestiones, de la batalla tecnológica entre Estados Unidos y China. Vimos cómo bajo la administración Biden se introdujeron varias medidas de control a las exportaciones de los semiconductores más avanzados para frenar el avance tecnológico de China y cómo además la administración Biden ejerció presiones sobre gobiernos de otros países e incluso empresas, como es el caso de ASML, para que también se restringieran determinadas exportaciones a China. Y vemos cómo, explico también cómo surge el US Chips Act y cómo al albur de este US Chips Act en la Unión Europea hacemos una copia regular a nuestra manera con el EU Chips Act. Explico también el IFCEI que hay en la Unión Europea y luego me centro en la carrera de ayudas de Estado,
que hay en estos momentos en la Unión Europea, donde además, obviamente, son los países con mayor espacio fiscal, como Alemania, los que están poniendo más fondos sobre la mesa para la captación de inversiones extranjeras, pero además estas inversiones no están saliendo como se esperaba y está habiendo cancelaciones o retrasos. Y ya para terminar, me permito hacer una serie de recomendaciones de políticas públicas. Me voy a centrar fundamentalmente en 3 en mi exposición. La primera de ellas es que, dado que ahora se está planteando un Chips Act 2.0, yo creo que lo que tiene sentido desde el punto de vista geoeconómico es apalancarnos en la parte de la cadena de valor donde realmente estamos más avanzados, que en este caso es la parte de las máquinas litográficas ultravioletas, porque eso es lo que nos va a permitir, en caso de que otras potencias extranjeras quieran explotar nuestras dependencias con respecto al exterior, pues tener cierta capacidad de respuesta y un elemento de negociación. En segundo lugar, insisto en la importancia de hacer un buen análisis de cuáles son las necesidades de la industria europea para evitar situaciones como las que hemos visto hace unas pocas semanas con Nexperia. Es decir, curiosamente, en la Unión Europea no hay tanta necesidad de semiconductores de 2 nanómetros. Nuestra industria tiende a necesitar semiconductores, que es lo que se llaman legacy chips, que son de mayor tamaño, y estoy pensando en concreto en la industria de la automoción. Entonces, para evitar situaciones como la de Nexperia, que quiero recordar que hasta el año 2018 o 2019 era una empresa neerlandesa y desde entonces ya es una empresa china, pues creo que es importante también hacer una identificación de cuáles son las necesidades de nuestra industria y nuestras vulnerabilidades. Y para terminar, creo que es fundamental un control de las ayudas de Estado para no perjudicar nuestro mercado interior europeo. Gracias. Vale. Bueno, habíamos planificado más bloques de la discusión, pero los voy a fusionar en interés un poco del tiempo y porque, bueno, habéis hecho introducciones sobre los artículos que ya han dado un poco pistas del contenido. Entonces, yo os pediría un poco pues estructurar esta segunda ronda de intervención en 2 bloques. Uno, si queréis enfatizar de lo que habéis un poco mencionado en vuestra primera introducción, un rasgo concreto de los mercados digitales que sea especialmente importante para la competencia y la regulación. Y 2, valorar un poco, como ya adelantaba Judith, las respuestas de policy que se han dado o las que daríais diferentes. Cada uno un poco de diseños en vuestro ámbito, más competencia, más regulación, retos más allá de lo económico, tipo desigualdad o otro tipo de cuestiones que alguno de vosotros mencionáis en los artículos. Entonces, voy a empezar por ti, Pablo. Voy a empezar por ti, Pablo Velasco, que nos dé un poco si quieres enfatizar algún rasgo de los mercados digitales y luego desde el punto de vista de policy, cómo responder a estos retos. Vale, pues si os parece, por contextualizar, retrotraigo un poco más atrás. Y yo diría que hasta hace relativamente poco tiempo los mercados digitales no eran una preocupación en general para casi nadie, ni para las autoridades de competencia ni para la doctrina. No había artículos doctrinales sobre este tema a principios de los 2000 ni nada por el estilo. Y yo creo que la razón puede ser en que en aquellos momentos se pensaba que este tipo de mercados eran contestables y disputables por una serie de características. La primera era un poco que se entendía que eran mercados dinámicos que se autorregulaban solos, que esto obviamente con el tiempo pues, ha demostrado que es una falacia, ¿no? Y luego también una de las características que se decía era que el poder de mercado era transitorio principalmente por 2 motivos, ¿no? La innovación, había una rueda continua de innovación por el que unas empresas se sustituían por otras. Bueno, algunos de vosotros recordaréis redes sociales como a lo mejor Twenty o MySpace, que fueron comidas por Facebook, más tarde por Instagram, es decir, todos estos movimientos se producían. Y luego también una de las características que además fue acuñada por uno de los fundadores de Google es que decía que la competencia estaba a un clic de distancia, ¿no? Y esto producía como estos movimientos todo el rato, digo, esta rueda continua de innovación y sustitución de unas empresas por otras. Os diría que a partir de 2010 comienza a haber un cambio de tendencia y contextualizando algunos datos que había buscado, por ejemplo, en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, en el periodo de 2008 a 2012
se pasa de 55 operaciones de concentración, que son fusiones y adquisiciones, a más de 160, es decir, se triplica en un periodo de 4 años. Luego, durante el periodo 2015 a 2017, las GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, adquirieron más de 175 empresas, solo en este periodo, entre pequeñas y grandes startups. Entonces, se comienza a ver cómo se produce un incremento de la concentración en estos mercados. Y a partir de aquí empieza a haber como un montón de estudios sobre Big Data. Empezaron la autoridad alemana y la francesa con el estudio conjunto de Big Data, creo que por 2016. Luego tenemos todo el informe Kremer de la Unión Europea sobre la digitalización, de lo que bebe toda la reforma que estamos haciendo ahora. Grandes sagas de casos como los de Google, de la Comisión Europea, con 3 expedientes, Apple, Spotify, en fin. Y se llega a la conclusión de que estos mercados presentan una serie de características que hacen que exista un alto grado de concentración y que estos mercados se inclinen a favor de una o pocas empresas, ¿vale? Entre ellos, pues, economías de escala, por ejemplo, efectos de red. Efectos de red, básicamente, cuanto más usuarios haya de una aplicación, pues más atractivo es para los usuarios. Pensemos, por ejemplo, en WhatsApp o Instagram. Y luego, por ejemplo, también muchos costes de cambio. Pensar vosotros en vuestros teléfonos móviles, ahora mismo ahí tendréis guardados seguramente datos bancarios que pagáis con la tarjeta, contraseñas, fotos. Imaginaros tener que cambiar un teléfono en el que perdéis todo eso. Probablemente, si esa portabilidad de datos fuera más sencilla, a lo mejor el cliente no estaba tan cautivo o encerrado, ¿no? Digamos que todas estas características lo que hacen es generar unas barreras de entrada, es decir, hay otros competidores que no pueden entrar en el mercado, y de expansión, los que están no se pueden expandir, y que hacen que la primera empresa en alcanzar una audiencia masiva sea la que se queda como campeona o ganadora en el mercado, ¿no? Que es la característica que se conoce como el ganador se lo queda todo, ¿no? en español. Entonces, precisamente por estas características y para mantener una competencia efectiva en estos mercados antes de que se inclinen a favor de unas u otras empresas, es donde entra la regulación. Y en la regulación, por ejemplo, claro, desde el punto de vista de competencia tenemos que hablar de la Ley de Servicios Digitales, que es la DMA, por sus siglas en inglés, se conoce como DMA. Aquí simplemente que sepáis que se imponen, muy breve, porque quiero ir concluyendo, se imponen ciertas obligaciones a ciertas empresas, que son las que cumplen determinados umbrales, para determinados servicios. ¿Qué servicios son? Pues los típicos buscadores, típicos me refiero de mercados digitales, buscadores, redes sociales, aplicaciones de comunicación. Ahora mismo hay 7 guardianes de acceso, las GAFAM famosas que hemos hablado, más Booking, más ByteDance, que ByteDance os sonará más con su nombre comercial, que es TikTok. Entonces, estas 7, digamos, empresas están designadas para 23 servicios básicos de plataforma. Y entonces tienen que cumplir una serie de obligaciones de hacer, de no hacer, en fin, digamos que bebe del derecho a la competencia, pero regulación. Y por poner un ejemplo, y con esto concluyo, que así hilo los problemas que os comentaba con la regulación. Si vosotros ahora mismo pensáis en una aplicación de comunicación, de envío de mensajes que tengáis en vuestros móviles, ¿qué aplicación se os viene a la cabeza probablemente? WhatsApp, ¿no? Pues bien, WhatsApp, ¿por qué lo utilizáis? ¿Lo utilizáis porque habéis hecho una búsqueda de aplicaciones y es la mejor aplicación que hay disponible? ¿O porque realmente ahí están todos los contactos y son con los que más podéis hablar? Entonces, esto precisamente es lo que decía antes, que es un efecto de red. Cuanto más usuarios tienen una aplicación, más atractivo para el resto de usuarios utilizarla. Y precisamente para esto se introdujo uno de los artículos, que es el artículo 7, en la DMA, que, por cierto, no estaba en el texto original, sino que fue introducido por el Parlamento Europeo durante el proceso legislativo ordinario, y esta obligación lo que obliga a WhatsApp es a ser interoperable con otros servicios. Bueno, a WhatsApp y a Facebook Messenger, que son los únicos 2 designados para este servicio, ¿no? Y entonces ahora, seguramente, pues en el futuro, vosotros podéis tener una aplicación como Telegram o cualquier otra aplicación que a lo mejor consideréis mejor, bien por aspectos de privacidad, bien por aspectos de que esa aplicación no entrena con vuestros datos una inteligencia artificial del propio fabricante, o porque te hace el sticker más bonito y más rápido. Es decir, habrá distintas funcionalidades, pero ya no tendrás esa barrera de no me puedo comunicar con nadie, porque al ser interoperable, pues digamos que se abre ese abanico, ¿no? Me parece como un ejemplo perfecto de cómo la regulación ataja estos, digamos, características estructurales de los mercados digitales que hacen o dificultan un poco la competencia.
Vale. Judith. Muchas gracias. Mi área prioritaria de estudios, mi área central de estudio es, por un lado, la economía europea con un foco especial en la competitividad y, por otro lado, la regulación financiera. Pero, curiosamente, muy rápido, estudiando estas dos áreas, se llega muy rápido a la competencia, mucho más rápido de lo que uno podría pensar, ¿no? Entonces, voy a poner 3 ejemplos, 2 de ellos de tecnologías fundamentales para la competitividad y un tercero de una conexión que ahora se está intentando establecer entre la regulación financiera y la DMA en concreto. Entonces, empezando con el primer ejemplo, la computación en la nube, del que, por cierto, hay un excelente artículo de Renata Sánchez de Loyano y Javier Martín en el anuario. La computación en la nube realmente es una tecnología habilitante que es fundamental para el aumento de la competitividad empresarial. Y si vemos datos, lo que vemos es que las empresas europeas van por detrás de las estadounidenses en adopción de tecnologías en la nube, aunque es cierto que hay una gran heterogeneidad entre Estados miembros de la Unión Europea. Y una de las razones quizás es por el temor que tienen las empresas a efectos como el vendor lock-in. Entonces aquí es donde vemos claramente que el aumento de la competitividad de nuestro tejido empresarial está muy ligado a que haya unas condiciones de competencia efectivas en los mercados en la nube, ¿no? Yo creo que no descubro nada si digo que hay una elevada concentración en unos pocos proveedores en la provisión de servicios en la nube y que hay distintos tipos de conductas anticompetitivas, bueno, desde las condiciones contractuales, como pueden ser los cloud credits, egress fees, acuerdos de gasto comprometido, luego también se establecen dificultades a la interoperabilidad. Y aquí yo sí que doy la bienvenida, por ejemplo, a iniciativas como el Data Act, que creo que es plenamente aplicable desde septiembre de este año, porque ha prohibido los switching fees y además ha establecido determinadas obligaciones en materia de interoperabilidad. Vimos como hace 2 o 3 días, si no recuerdo mal, la Comisión Europea anunció el lanzamiento de varias investigaciones de mercado para determinar en relación con 2 grandes proveedores de servicios en la nube si, a pesar de no cumplir con los umbrales cuantitativos del DMA, tienen que ser designados gatekeeper. Aquí lo que vemos es los problemas clásicos de gobernanza, ¿no?, de la Unión Europea, que esto va a llevar muchos meses, ¿no?, 12 meses, la investigación. Pero bueno, desde luego sí que tenemos herramientas que creo que son fundamentales para garantizar una competencia efectiva en los mercados de la nube. Y creo que es muy importante, y esto creo que entronca muy bien con una de las observaciones de Xavier, tener una normativa lo más flexible posible, porque al final los grandes operadores se van adaptando y aparecen siempre nuevas conductas anticompetitivas, ¿no? Ahora, en la nube en particular, estamos viendo cómo el software licensing parece que es también una práctica que está empezando a predominar. Entonces, este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es la importancia de tener unas infraestructuras de telecomunicaciones que sean competitivas. Y aquí la verdad es que yo no envidio nada ni la tarea ni de las autoridades nacionales de competencia ni de la Comisión Europea con el gran elefante en la habitación, que es la revisión de las Merger Guidelines, horizontal, en este caso yo creo que son las más relevantes, ¿no? Ver si más allá del enfoque estático de garantizar una competencia efectiva en precios, se empiezan a introducir de manera relevante consideraciones de naturaleza dinámica, como pueden ser pues, la necesidad de invertir. Entonces, efectivamente, tenemos las empresas de telecomunicaciones tienen que cumplir con los objetivos de la brújula digital, pero hay que conseguir el equilibrio adecuado, y esto yo creo que es muy complicado, entre seguir garantizando unas condiciones efectivas de competencia y fomentar estas inversiones. Y ya para terminar, y esto quizás es un poco de friki, pero bueno, hay en estos momentos en negociación un reglamento en trílogos que es FIDA, Financial Data Regulation, que básicamente lo que trata de implantar en la Unión Europea es lo que se conoce como el Open Finance. Entonces, como no podía ser de otra manera, en este reglamento se crea una nueva entidad supervisada, que son los denominados FISP, los Financial Information Service Providers.
Y aquí, en las negociaciones, se está contemplando la posibilidad de que los que sean considerados gatekeepers bajo la DMA no puedan tener acceso a una licencia FISP. Y yo ya me he pronunciado en contra de esto porque me parece que esta interpretación extensiva y esta extrapolación de la DMA a regulación financiera, aparte de que incluso se puede considerar que vulnera algunos derechos fundamentales, incluso la libre actividad y el libre ejercicio de actividad empresarial en el mercado interior, no sé si incluso no puede generar problemas para la propia DMA. Entonces, yo creo que aquí lo que tendría sentido es seguir un enfoque más basado en la propia regulación financiera y quizás plantearse un mecanismo de autorización y de supervisión reforzada para determinados operadores. Pero para que veáis que incluso en regulación financiera ya nos está llegando la DMA. Gracias. Bueno, le damos paso, Xavier. Bueno, hay tantos comentarios que haría que ahora no sé por dónde empezar. De eso, también a raíz de vuestros comentarios, ¿no? O sea, Pablo nos ha explicado muy bien cómo ¿no? los factores estructurales, ¿no? de la economía digital nos pueden llevar a esta dominancia, a esta tendencia a que el ganador se lo lleva todo, ¿no? Y cómo las leyes de defensa de la competencia y las autoridades de defensa de la competencia han visto que perdían un poco el tren, ¿no? digamos, y que esto avanzaba sin mucho control, cómo ha llegado, ¿no? la regulación entonces ex ante, como por ejemplo con la DMA, con los gatekeepers, con los guardianes de acceso. Y aquí lo que se plantea fundamentalmente es que es muy difícil regular un sector tan dinámico como es la economía digital, ¿no? digamos en general, cómo se hace, ¿no? digamos, porque el problema, por ejemplo, con la DMA, es que ha establecido una regulación, pero naturalmente ha establecido una regulación mirando por el retrovisor, es decir, mirando los casos que han sido problemáticos en el pasado. La cuestión es si estos serán los casos que serán problemáticos en el futuro. Y como Europa es bastante ordenancista en esto, pues quizá va a resultar que la DMA es una regulación demasiado rígida, quizás. En el Reino Unido, estos son un poquito más flexibles y prácticos, ¿no? Han enfocado más esta regulación más por el modelo de negocio de las plataformas y que esto da un poco más de flexibilidad. Bueno, esto es un tema, digamos, yo creo, abierto, o sea, abierto que tenemos que pensar. Pero que también tiene en relación con otro comentario que Edith ha hecho de las fusiones y que ahora todas las autoridades están pensando cómo incorporar, digamos, la dinámica, sobre todo de innovación, en el control de fusiones y cómo se pueden o no, rehacer las guidelines. En Estados Unidos se ha hecho, yo no tengo claro que se haya hecho bien y que yo creo que habrá algunas tensiones con algunos principios económicos básicos, en parte, ¿no? porque se ha fortalecido, pero es muy difícil otra vez. ¿Cómo vamos a saber en un campo tan incierto, ¿no? si determinada fusión va a ser buena para la innovación o no? En que los efectos dinámicos pueden ser mucho más importantes que los efectos inmediatos, estáticos de precios, ¿no? Es decir, veo simplemente otro tema abierto. Otro tema abierto también, naturalmente, es el impacto de la inteligencia artificial y, sobre todo, yo creo que la gran cuestión es si los mercados, digamos, vamos a llamarlo así, los mercados de la inteligencia artificial van a ser también mercados del tipo winner take all o no. Hemos visto como la economía digital, por los efectos de red, por estas economías de escala dinámica, etc., tiene esta tendencia. ¿Lo van a ser o no? Y para mí esto todavía es un interrogante. Es decir, es verdad que si miramos
la cadena de valor como con los microchips, pues con la inteligencia artificial está muy concentrada, ¿no? Tanto en el hardware como digamos, los servicios de la nube, todo el training, ¿no? el aprendizaje en los modelos fundacionales, en las aplicaciones. Esto es verdad que está muy concentrado y que las grandes plataformas pues, son realmente importantes. Google se está integrando verticalmente, es el más verticalmente integrado ahora. Los otros se están integrando verticalmente de otra manera, que es con operaciones cruzadas de yo te invierto aquí y yo te compro, ¿no? Digamos, ¿no? Microsoft, OpenAI y otros. Y veremos cómo acaba, ¿no? Porque después hay desarrollos tecnológicos como, por ejemplo, DeepSeek, ¿no? Que de manera más barata ha conseguido resultados muy buenos. Y claro, esto quiere decir que las barreras de entrada pues no eran tan altas como pensábamos, ¿no? Porque si no, no hubiera entrado. Me parece que decía que le había costado 5 o 6 millones, digamos, desarrollarlo, cual otros son millones. ¿Cómo lo han hecho? En fin, es decir que aquí todavía hay un interrogante, básicamente, pero que tendrá mucha repercusión en la estructura de mercado y, por tanto, en lo que las autoridades deberán hacer, ¿no? Me da la impresión también en este sentido que Europa está dando un poco de marcha atrás en algunas regulaciones o pensando en pausas, ¿no? Como ha pedido Draghi, ¿no? Para la regulación de la inteligencia artificial, para el GDPR. Y claro, ¿por qué? Pues porque nos estamos quedando atrás de tal manera que hay que intentar sacar todos los obstáculos posibles manteniendo los principios, digamos, ¿no? Manteniendo los principios, manteniendo lo que queremos que sea, ¿no? Esta aplicación de la tecnología, ¿no? Pero estamos muy atrás, ¿no? Y entonces, perdón, tú decías en los microchips, ¿no? Que nos concentramos en las máquinas, que me parece que es correcto, que es una buena estrategia, pero quizá también deberíamos aspirar a un poco más, por ejemplo, en el diseño. El diseño es donde está el valor añadido. Y tenemos buenos científicos y el diseño no es tan caro, digamos, no es tan caro de invertir. Es decir, que aquí, en fin, digo para decirlo un mensaje un poco más optimista sobre lo que podemos hacer. Muy bien. Pues, bueno, yo creo que, aunque es muy interesante y sí que me había gustado abrir el turno de preguntas, pero bueno, lo vamos a dejar aquí para cumplir un poco con el horario, pero bueno, os animo a los que le hayan quedado dudas a leer los artículos y luego pues a abordar a los autores sin piedad en cuanto podáis. Gracias. Buenos días de nuevo. Tras el interesante debate que acabamos de disfrutar en torno a los contenidos de esta nueva edición del anuario, permítanme dedicar ahora un espacio de recuerdo y homenaje. Hoy queremos rendir tributo a la memoria de nuestra compañera y amiga María Álvarez San José, quien nos dejó el pasado 26 de diciembre y cuya huella profesional y humana permanece profundamente entre nosotros. María participa en esta edición del anuario. Participa con un artículo elaborado junto con Rafael Sánchez Aristi, en el que ambos analizan una propuesta de liberalización de los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual, inspirándose en industrias de red, tales como las telecomunicaciones y la energía. Su contribución, rigurosa y valiente, refleja fielmente la mirada analítica, abierta y comprometida que siempre caracterizó su trabajo. No es la primera vez que participaba en este anuario, lo hizo en numerosas ocasiones y este año, además, muchos de sus compañeros han querido rendirle homenaje con reseñas de sus artículos anteriores. María era licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolló una trayectoria ejemplar en el ámbito de la defensa de la competencia, pero no solo. Desde 2011 formó parte tanto de la extinta Comisión del Mercado de las Comunicaciones como de la Comisión Nacional de la Competencia y posteriormente de la CNMC, ejerciendo con brillantez responsabilidades en la asesoría jurídica y en la dirección de competencia.
Pero más allá de sus méritos profesionales, quienes tuvimos el privilegio de trabajar con ella, sabemos que destacar solo esta parte sería quedarse corto. María fue ante todo una persona excepcional, generosa, coherente, positiva y profundamente empática. Su inteligencia, su compromiso y su dedicación le valieron siempre un reconocimiento profesional unánime. Su calidad humana hizo que todos los que la conocimos la admiráramos, si cabe, aún más. Su ejemplo de valentía, serenidad y fuerza, siempre acompañado de su sonrisa inconfundible, permanece hoy con nosotros. Con este recuerdo y reconocimiento cedo ahora la palabra a Rafa, entre otras cosas, pero no más importante, coautor del artículo que María dejó para esta edición del anuario. Lo hacemos desde el agradecimiento y con la certeza de que su ejemplo y su trabajo seguirán acompañándonos. Muchas gracias. Rafa, tienes el micro. Bueno, muchas gracias, Cani. Nos habría gustado que el acto hubiera terminado en la mesa redonda anterior, naturalmente. Empiezo por esa obviedad, pero lo primero que también debo decir es, en nombre de mi nombre, en nombre de mis hijos, los padres, los hermanos de María, el resto de familia, los amigos, pues expresar el agradecimiento profundo por este homenaje que hoy habéis rendido a María y por la dedicatoria in memoriam de este número del anuario, así que gracias por ello. Somos conscientes de que no es habitual que organizaciones como esta rindan este tipo de homenajes o de reconocimientos. Vosotros lo habéis hecho con mucha naturalidad y con mucha, como si fuera algo evidente, algo normal, pero de verdad que sabemos que no es así y hay otros casos que conocemos en donde esto no se ha producido, así que agradecemos doblemente que vosotros hayáis dado este paso, ¿no? Para que esto suceda tiene que unirse, diría yo, dos requisitos. Uno se puede pensar que es más sencillo, que es el que digo, que haya un merecimiento por parte de la persona a la que se homenajea, pero yo creo que es tanto más importante que haya por parte de la organización, en este caso la Comisión de los Mercados y la Competencia, que aprecie ese merecimiento y que esté dispuesta a proclamarlo públicamente. Entonces yo creo que ahí hay, digamos, una sensibilidad especial por parte de esta institución, por parte de las personas que la formáis, que es una sensibilidad que en principio nos habían dicho que las personas jurídicas no tenían, porque no tenían afectos o no sentían, pero los tratadistas estaban equivocados. Realmente las personas jurídicas pueden sentir este afecto, este cariño o este amor, por así decirlo, y yo creo que este acto lo demuestra. Sé que este sentimiento es el sentimiento en realidad de las personas físicas que formáis la institución, porque me consta que María era muy querida entre vosotros. Debo decir que ese sentimiento era recíproco, era correspondido, es decir, ella sentía ese amor, ese afecto por la casa. Digamos que ella estaba plenamente identificada con la misión que tiene la comisión, ya lo sabéis, amaba a las personas con las que había trabajado, con las que trabajaba actualmente, y diría que amaba su trabajo aquí, aparte que amaba trabajar en general, digamos que era una persona de estas que están en vías de extinción, que le gusta trabajar, ahora ya esto no se lleva mucho, ¿no? Pero ella, digamos que no tenía mucha barrera entre trabajo, disfrutaba realmente haciendo los expedientes, vosotros lo sabéis, quienes habéis trabajado con ella, le gustaba aprender, le gustaba avanzar, entender y también aplicar todo eso a resolver problemas, que es lo que luego hacéis aquí en organismos como este, ¿no? No puede ser casualidad que muchas de las fotografías que hemos encontrado de ella sean delante de la mesa de estudio, delante del ordenador, está trabajando, ¿no? Es algo muy habitual. Yo creo que tenía un gen en su ADN investigador, ¿no? No en vano había empezado su carrera en la Universidad Autónoma de Madrid con su preparación de la tesis doctoral, y eso yo luego creo que la acompañó siempre, esa curiosidad intelectual por encontrar recursos, por encontrar nuevas revistas, artículos, blogs especializados. Era alguien que siempre era, digamos, muy buena encontrando ese tipo de cosas, y seguro que muchos de los que estáis aquí habréis recibido algún email de ella con alguna cosa que os interesaba, con algún enlace, con alguna viñeta del New Yorker también, o algún meme muy apropiado para una determinada circunstancia. Así que yo creo que ese primer sentimiento es lo que quería decir hoy, que es ese afecto mutuo, digamos, que teníais, o tenía ella también, por la casa, ¿no? El segundo sentimiento al que me quería referir es un sentimiento nuestro, no vuestro, es un sentimiento mío, de la familia, de los amigos, que es un sentimiento de orgullo, un sentimiento
ambiguo, porque es verdad que el término orgullo tiene una faceta positiva de satisfacción legítima y una un poquito menos positiva que es como de vanidad, ¿no? O de arrogancia. Digamos que la frontera es un poco difusa. Yo creo que es un sentimiento, el orgullo, siempre intransferible. Uno lo siente, es algo interno, luego desde fuera objetivamente puede que los demás no compartan o no consideren justificado tu orgullo, pero bueno, esa discordancia no evita que lo sintamos. Nosotros nos sentíamos y nos seguimos sintiendo orgullosos de María por muchas razones, pero debo destacar hoy fundamentalmente por cómo se enfrentó a su enfermedad, por cómo desarrolló esa gran resiliencia y mantuvo a ultranza la normalidad en su vida a pesar de ese contexto, de ese proceso, y cómo abordó también, cómo se mostró, digamos, sólida frente a ese abismo, ¿no? Hoy nos recordáis que también nos tenemos que sentir orgullosos por razón, digamos, de su actividad profesional en esa faceta y en la faceta de las relaciones que trabó dentro de este entorno de trabajo. Alguien que deja atrás de sí ese rastro entre sus colegas, pues tiene razones para sentirse muy orgulloso o da razones a los demás para sentirse orgullosos de ella. Así que nos enorgullece saber que fue alguien valioso dentro de la casa, que fue alguien querido, respetado, alguien a quien vais a echar de menos, tanto por lo que dejó hecho como por lo que probablemente podía haber seguido haciendo. Así que gracias también por recordárnoslo en este acto y con esta dedicatoria. Y finalmente, desde el punto de vista de María, yo creo que este es un acto de justicia, en el sentido de dar a cada uno lo que le corresponde. Creo que si había que dedicar este primer número del anuario en la nueva etapa que va a editar la CNMC a alguna persona, esa persona creo que era justamente María, y perdonad que yo me erija en juez en esta cuestión, porque ella había contribuido en numerosas ocasiones a esta publicación y porque estaba entre las personas de la casa que más se prodigaba en la publicación, digamos, de artículos científicos. Ya se lo hicisteis saber así con el premio que le otorgasteis en 2022 a la contribución académica en la competencia, que le hizo mucha ilusión, y ahora se completa, diría, ese círculo con esta dedicatoria que va a permitir que se mantenga permanentemente esa vinculación de ella con el anuario y en general con esa faceta, digamos, más académica o científica que ella siempre había mantenido durante todo su desarrollo también aquí, ¿no? Esa sensación de correspondencia o de encaje de las piezas, yo creo que además se refuerza al pensar que en este número aparece publicado este último artículo que ella escribió, que fue el primero que hizo paradójicamente conmigo como coautor. Y me voy a referir brevemente a cómo surgió, digamos, el artículo y un poquito a su contenido, y con eso termino. El cómo se gestó es fácil porque el surgimiento de la idea naturalmente se debe a María. Es decir, ella era una persona que siempre, yo digo, sabía lo que había que hacer, que es lo que es una idea, ¿no? Saber lo que hay que hacer. Luego, menos importante es saber hacerlo y, por supuesto, mucho menos importante es hacerlo. Pero la idea es lo importante, ¿no? Yo, al transmitirle mis frustraciones con cómo mal funcionaba, digamos, el mercado de la gestión colectiva de la propiedad intelectual desde el punto de vista de la competencia, las insuficiencias de los instrumentos que existen respecto de esa ordenación, ¿no?, para combatir o corregir esas disfunciones, pues ella alumbró la idea que después hemos plasmado y desarrollado en el trabajo, en el artículo, ¿no? Esa idea consiste en proponer e instaurar para estos derechos de propiedad intelectual en nivel colectivo, esto ya es más para los muy cafeteros de propiedad intelectual, que también hay aquí algunos, para ese mercado un régimen similar al mercado de la, como tú has comentado, de la energía o de las telecomunicaciones, digamos, haciendo un símil con la idea del acceso regulado a una infraestructura de red, entendiendo que aquí la infraestructura de red es el repertorio o los repertorios de las entidades de gestión, que son masas de derechos de propiedad intelectual, ¿no? De ese modo, cualquier entidad de gestión podría, digamos, concurrir en el sector, poder ofrecer al interesado, al usuario, una licencia por todo el repertorio, pero no tener el usuario que relacionarse con varias entidades, que es el problema que existe hoy en día. Hoy puede haber duplicidad de entidades, pero cada uno tiene su repertorio separado. Si yo necesito utilizar toda la música o todo lo audiovisual, me tengo que relacionar con varias entidades. Este modelo intenta, digamos, salir al paso
esa insuficiencia. María, lógicamente, trabajó las partes que se referían más a los modelos de referencia, telecomunicaciones, energía y demás, y cómo podría trasladarse o adaptarse a este otro mercado. Y en mi caso analizo, digamos, la parte de dónde venimos, ¿no?, de cómo funciona a día de hoy este mercado de los derechos de propiedad intelectual en plano colectivo y cómo podría funcionar, digamos, en un modelo en el que se aplicara una regulación, un acceso regulado a los repertorios. Como decimos, de todas formas, al final del estudio veremos si alguien toma el testigo. Nosotros, digamos, que hemos cumplido con la formulación de esta propuesta y ya creo que no es poco, ¿eh? Y ya los desarrollos vendrán después si es que tienen que venir. María no podrá haber publicado este artículo, pero yo puedo dar fe de que ella disfrutó mucho mientras lo ideamos y lo estuvimos elaborando, lo cual también cuenta, ¿no? Y termino como empecé, dando las gracias a la Comisión, a la CNMC, a su presidenta, a sus directores, a todos los que os habéis volcado en la organización de este acto, en la preparación con tanto cariño del número del anuario, en particular todas esas reseñas que habéis preparado entre tantos y todos los compañeros, de modo que cada vez que volvamos a ver este volumen evocaremos más vivamente a María en una de las facetas, digamos, que también digamos, fue con las que más identificó. Así que gracias también, estaremos siempre agradecidos por ello. Nada más. Gracias.